Recientemente, el profesor Stephen Hawking ha publicado sus últimas investigaciones sobre los agujeros negros y ha descubierto algo sorprendente. Al parecer, cuando la materia cae en un agujero negro, la información o datos que componen esa materia se copia en un anillo que recubre el agujero negro, llamado horizonte de sucesos. Estos datos no caen al agujero negro y se quedan en ese punto eternamente. Hawking cree haber resuelto la paradoja de la información y asegura que en el futuro se podrá descubrir el método para desencriptar los datos que se almacenan en ese horizonte de sucesos. ¿Podríamos descubrir la información de todas las civilizaciones extraterrestres que fueron tragadas materialmente en el agujero, pero almacenados sus datos en el límite de sucesos? Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Al parecer, muy recientemente, se ha hecho un descubrimiento tremendamente importante sobre los agujeros negros. Stephen Hawking, el día 6 de junio del año 2016, publicó una serie de teorías que ha estado estudiando durante varios años en la revista Physical Review Letter. En esta revista plantea la siguiente hipótesis: todo lo que cae a un agujero negro es compactado en un punto de densidad infinita, pero los datos o la información de esa materia no cae en el agujero negro, se queda en un punto intermedio entre la atracción del agujero negro y el espacio que lo rodea, donde no llega esa atracción a la materia. Ese punto en concreto se llama el horizonte de sucesos, donde la partícula, si está un poco más alejada del horizonte, ya no hay vuelta atrás y cae en el agujero negro. Pues en ese punto, Stephen Hawking nos dice que se queda una copia, como un espejo, de la información de la materia que cae en los agujeros negros. Estas teorías rompen la llamada paradoja de la información. Esta paradoja dice que toda la materia está formada por partículas y elementos más pequeños, y estos elementos más pequeños a nivel subatómico, a nivel cuántico, tienen una información, unos datos que no desaparecen, pero sí que cambian con el tiempo. La paradoja dice que estos datos no se sabe qué pasa con ellos cuando caen en un agujero negro. Pero ahora Stephen Hawking dice que son copiados en ese horizonte de sucesos. Ahora bien, ¿esto cómo nos afecta? ¿En qué cambia nuestra realidad? ¿En qué cambia nuestra física? Pues muy sencillo. Esto nos dice de que todo lo que vemos, todo lo que nos rodea nuestra realidad son datos. Datos que se quedan aquí aunque la materia desaparezca. Aunque toda la materia del mundo caiga en un agujero negro, los datos existen remanentes en ese horizonte de sucesos. También esto implica la posibilidad de que en el futuro, de alguna forma, nuestra tecnología pueda leer los datos que existen en el horizonte de sucesos de los agujeros negros. Es muy posible que un gran agujero negro haya absorbido civilizaciones extraterrestres enteras, civilizaciones cuya tecnología podría parecernos magia. Pero estas civilizaciones, la materia que forma estas civilizaciones, no ha desaparecido, según las teorías de Hawking, ya que su materia estaría aún hoy en día en el horizonte de sucesos de los agujeros negros. Si hallamos el método de poder leer esos datos, podríamos incluso decir que estamos reviviendo esa reminiscencia del pasado. Esto sería una especie de escape a los agujeros negros, pero no sería un escape total, ya que nuestra materia sí que cae al agujero negro. Me ha parecido que esto ha sido un concepto bastante interesante, ya que podríamos decir que el universo es un gran almacén de datos.
similar de alguna forma a un ordenador, pero un poco más complejo. Los agujeros negros han sido catalogados como los objetos más enigmáticos y misteriosos de todo el universo. No sabemos por qué están ahí, no sabemos cuál es su función, pero existen. Además, muchas veces, cuando se estudia en profundidad, hay elementos que rompen las leyes de la física que conocemos, sobre todo en los gigantes cuásars o en los agujeros supermasivos que están flotando en el universo. Incluso nuestra galaxia tiene en el centro un agujero negro. Es como que el universo está hecho para que seamos absorbidos por esos agujeros negros. Pero claro, en el horizonte de sucesos existiremos eternamente en forma de datos, no de materia. ¿Será una especie de transformador sobre materia y energía? No lo sabemos, pero el caso es que esto es muy importante. Os voy a dejar en la descripción de este vídeo el documento que recientemente ha publicado Stephen Hawking en la revista Physical Review Letters para que podáis ver y comprobar el extenso repertorio matemático que ha incluido el señor Hawking para poder explicar y darle un sentido a esta teoría que os he mencionado en este videoprograma. También nos habla de que las partículas que, entre comillas, funcionan como datos de la materia que cae en los agujeros negros son muy similares a los fotones y a los hipotéticos gravitones. Serían una especie de partículas subatómicas de luz y de gravedad que no caen en el interior de un agujero negro. Extrapolando estos conceptos a nuestro día a día, podríamos decir que a lo mejor, cuando morimos, nuestros datos existen en algún punto cuántico de esta realidad, pero nuestra materia se desintegra y forma parte del planeta y del universo. Por lo tanto, nuestros pensamientos y palabras simplemente se diluyen en el aire o quedan almacenadas en algún punto del universo. Podría estar relacionado con lo que hay alrededor de los agujeros negros. Lo que aún no se sabe completamente es qué hay en el interior de los agujeros negros. Supuestamente hay una singularidad, un punto de densidad infinita del cual nada puede salir. Pero estos datos, de los cuales hablamos que forman la materia, sí que estarían, sobreponiéndose a los agujeros negros. Ahora bien, si la materia que cae a los agujeros negros pierde sus datos, entonces ¿en qué se transforma esa materia? ¿De qué estaríamos hablando? ¿De la desintegración de la materia? ¿Algo que también rompería las leyes de la física? Os dejo este misterio como uno más entre tantos que existen en el universo y que sobre todo nos hacen aprender sobre la magia que existe de verdad, sobre la creación y de lo que hay más allá de lo que hemos podido observar del universo. Con esto, el misterio está servido y continuamos con Gran Misterio. Esta vez en la sección Libros recomendados os voy a recomendar un libro bastante relacionado con la temática de este programa. Se llama Mundos Paralelos, escrito por Michio Kaku. Este libro no lo tengo en físico, pero he podido leerlo en un ebook y la verdad es que nos habla de conceptos extravagantes sobre todas estas cuestiones sobre los agujeros negros, mundos paralelos, el multiverso, las burbujas de Hubble, que serían una especie de universos en forma de burbujas que estarían alrededor del nuestro, y muchos otros conceptos de difícil explicación. Lo que pasa es que con Michio Kaku se hace muy fácil leer sobre ciencia, física y matemática, ya que este hombre lo hace muy entendible para todos los públicos y sabe muy bien explicar cualquier cosa.
por lo que a mí me ha parecido también bastante interesante. También os voy a recomendar la teoría del todo de Stephen Hawking, ya que este ha sido el descubridor de lo que os he estado hablando en este programa, y también me parece interesante o incluso útil para comprender un poquito más allá sobre la temática que hemos expuesto, ya que en la teoría del todo se habla de intentar unificar las fuerzas que componen nuestro universo en una sola ecuación, descubriendo un montón de cosas fascinantes. Y nada, con esto llegamos al final de este videoprograma y como siempre os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. El lugar donde los mayores misterios permanecen dormidos esperando a que alguien los despierte. Su inmensidad nos deja sin palabras y nos hace